¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Muchas gracias siempre por acompañarme, ¿no? Diariamente, escuchando estas matinales, ¿sí? Que comparto con cada uno de ustedes. Hoy, 24 de marzo, lleva por título esta matinal para hoy, Gracia abundante por medio de la obediencia. Sean bienvenidos a su programa La Fe por la cual vivo. Antes de poder leer el texto que está en el libro de Romanos, vamos a orar allí donde nos encontramos cada uno de nosotros. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Pedimos siempre, Señor, que nos puedas acompañar, guiar, Señor, y al estudiar tu palabra, Señor, nuestra mente pueda comprender siempre, Señor, todo lo que tú nos estás diciendo a través de ella, Señor. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu amado Jesús. Amén. Bien. El libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren, ¿qué nos está diciendo aquí, no? Dice, el pecado no se va a enseñorear de nosotros, ¿sí? O sea, no va a tomarnos, no nos va a dirigir, ¿sí? Él no va a tener posesión sobre nosotros, en otras palabras, o sea. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, dice, sino bajo la gracia, ¿sí? Bien, vamos a leer lo que nos dice esta matinal para hoy. La sofistería de Satanás consiste en hacer creer que la muerte de Cristo trajo la gracia que reemplazó a la ley. La muerte de Cristo no cambia o anula o debilita en menor grado la ley de los 10 mandamientos, ¿sí? Porque ciertamente Cristo dijo, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo 17, que Él vino a cumplir, ¿sí? La ley y los profetas, ¿sí? Entonces, lo que hizo en sí Él con la gracia, ¿verdad? Con su muerte en la cruz, fue exaltar lo que es la ley, ¿sí? Fue exaltarla. No la debilitó en ningún momento, no la hizo menos para que el ser humano pueda tal vez hacer lo que se le pegue en gana, ¿verdad? Entonces, él en ningún momento su muerte anuló o en ningún momento su muerte debilitó lo que es la ley de los 10 mandamientos, ¿sí? Esa preciosa gracia ofrecida al hombre por medio de la sangre de Cristo, ¿sí? Establece la ley de Dios. Y en sí, ¿no? En el Edén ya se ofreció esto, ¿verdad? Dios mismo prometió un Salvador en Génesis 3:15, ¿sí? En el 21 también igualmente allí muestra, ¿no? Cómo en representación, ¿no? De un cordero, ¿sí? Él hizo túnicas de pieles, ¿sí? Después de que se sacrificó un cordero, mostrando así que Cristo un día vendría, ¿sí? ¿Y qué? Y Él pagaría por nuestros pecados, ¿sí? Así pudiendo darnos a nosotros, ¿no? El acceso hacia el cielo por medio de Él. Ahora, tenemos que entender también nosotros cuando dice por medio de Él, ¿verdad? No es, o sea, significa esto que nosotros tenemos que seguir el mismo camino que Él ya nos ha trazado. Poder seguir ese camino, ¿sí? Poder seguir esa verdad para llegar hacia la vida. Bien, vamos a seguir leyendo, ¿sí? Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Miren, muchos, como dijimos en el anterior video, ¿no? Muchos piensan que la gracia recién vino después de que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Eso es un grave error. ¿Por qué? Porque desde antes, ¿sí? La gracia ya vino, ¿sí? Mucho antes la gracia ya vino. Desde que el pecado existió, la gracia abundó. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, o sea, desde que el pecado existió, la gracia también existió, ¿sí? Aquí en este mundo. O sea, ya estaba prometido un Salvador, ya estaba en sí, incluso ya en símbolos, ¿verdad? Mostrado lo que él haría, ¿sí? Porque después de eso Noé, Abraham y muchos otros, confiando en la promesa de Dios, levantaban altares, sacrificaban un cordero, que es el símbolo de Cristo, ¿sí? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces ellos podían ver en sí, mediante un símbolo, lo que haría Cristo un día por ellos, ¿sí? Entonces, ya existía gracia. Ellos ya podían ver la salvación desde ese tiempo. Por eso incluso cuando Abraham, ¿verdad? Dios le pide que sacrifique a su único hijo como una prueba de fe, ¿verdad? Para él, ¿sí? Entonces, Abraham en obediencia va y pues Dios le dice, no, que se detenga, ¿sí?
porque ya he visto que él realmente confiaba en su plan, que realmente era un hombre de fe. Y tenemos nosotros que aprender lo que significa fe, porque Abraham entendió lo que significa fe. Y en su ejemplo podemos ver lo que significa fe. Bueno, eso vamos a verlo en la siguiente matinal, el siguiente día. Pero miren, entonces la gracia siempre existió, por eso incluso Dios dijo, no, Abraham, cuando Jesús estuvo aquí, ¿no? Abraham dice, vio mi día, le dijo Cristo a los fariseos, ¿sí? Abraham vio mi día y se glorió, dice en mi día, o sea, él se alegró, dice mucho, ¿sí? Porque vio como Dios salvaría un día al mundo, muriendo como un sacrificio, ¿sí? Humilde, sincero, sin mancha, sin pecado, sin resistencia, entregándose voluntariamente y el Padre también llevándolo, aunque con un dolor, ¿sí? Habiéndolo entregado por amor a la raza humana. Él vio su día, contempló ese día magnífico, ¿sí? Y desde ahí su fe fue aún mayor. Tuvo una fe realmente verdadera, ¿sí? Miren, tanto la gracia como el gobierno moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos, van de la mano, ¿sí? Por eso se la llama ley moral, ¿no? Sí, muchos se preguntarán, ¿por qué? Porque miren, si tú no matas, eres moralmente bueno. Si tú no mientes, o sea, no levantas falso testimonio contra tu prójimo, eres moralmente bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, por ejemplo, si tú no engañas a tu esposa con otra mujer, eres moralmente, ¿sí? Un hombre recto. Entonces, por eso se llama también una ley moral, ¿no? Un gobierno moral, ¿sí? Porque lo que la ley de Dios hace es que el ser humano obtenga una moral, ¿sí? O pueda desarrollar una moral que no tiene, porque realmente no lo tiene, ¿sí? Y más hoy en día, ¿no? Con las cosas que vemos que suceden, que son terribles, ¿verdad? Demasiado degradantes, demasiado horribles, ¿sí? Las cosas que pasan hoy en día. Bien, vamos a ir adelante. Van de la mano a través de todas las dispensaciones, ¿sí? Desde lo que es el Antiguo Testamento, cuando se veía en símbolos la venida de Cristo, ¿sí? Y en tipos, ¿sí? En antitipos, ¿no? De la venida de Cristo, o sea. Entonces, hasta el Nuevo Testamento, que después ya se cumplió allí todo, lo que en símbolos había sido mostrado, ahora se cumplió, ¿sí? Y sigue su desarrollo también el cumplimiento de la profecía, ¿ya? Entonces, en ambos lugares, vamos a decir así, ¿no? Antes de la cruz y después de la cruz, ¿sí? Estas dos cosas van de la mano. No se han separado en ningún momento, ¿sí? Simplemente, ¿qué pasó? Se renovaron. ¿En qué sentido? En que Cristo murió en la cruz y Cristo exaltó la ley de Dios, cosa que los hombres no pudieron hacer. Ni el símbolo lo pudo hacer, ¿verdad? Bien, vamos a seguir adelante. La misericordia, nos dice el libro de Salmos 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y esto era David ya viendo aquel día, ¿sí? Él vio, ¿no? cómo ocurriría esto, ¿no? La misericordia y la verdad se encontrarían, ¿sí? La justicia y la paz se besarían allí en la cruz, ¿no? Ahí tendrían su encuentro, no estarían separadas, ¿sí? El ser humano lastimosamente, ¿no? A veces hace separaciones que no debería hacer, ¿verdad? Bien, vamos a ir adelante. Así como el sacrificio en beneficio nuestro fue completo, así también nuestra restauración de la corrupción del pecado debe ser completa, ¿sí? Porque miren, el sacrificio en beneficio nuestro fue completo, porque Cristo fue el sacrificio total, el sacrificio único, el sacrificio necesario y nadie más puede satisfacer aquello, ¿sí? En nadie más hay salvación, ¿sí? Ahora sí también la restauración, que es el siguiente paso, ¿ya? Que también se conoce como la santidad, ¿sí? Entonces, la restauración de la corrupción del pecado debe ser completa. O sea, nosotros tenemos que ir en un proceso de restauración, porque el ser humano ha ido degradándose, entonces, moralmente, sí, también físicamente. Ahora entonces el ser humano tiene que ir restaurándose moral y físicamente, ¿sí? A como fue en un entonces. Pero ¿quién completará al final todo eso? Claramente Dios, ¿verdad? Completando, o sea, lo que el ser humano no puede hacer, ser inmortal, ¿sí? Pero el ser humano, con la ayuda de Dios, ¿qué es lo que puede hacer? Claro, ambas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el ser humano? ¿Sí? Tener una moral
elevada como la de Cristo. Eso sí puede hacerlo, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a seguir adelante. La ley no disculpará ningún acto de perversidad. Ninguna injusticia escapará de su condenación. ¿Sí? Y aunque tú, digamos, ya puedas decir, yo soy salvado por gracia. Claro, bien, ¿sí? Si te has arrepentido, bienísimo. Pero si no te has arrepentido y sigues viviendo en pecado y te has bautizado, ¿no? Y sigues haciendo cosas pecaminosas, pues la ley te va a condenar. Y en sí, no estarías realmente, ¿no? En yendo por el camino de la salvación. ¿Sí? Bien, ahora dice, el sistema moral del Evangelio no reconoce otro ideal que el de la perfección del carácter divino. Mire, el sistema moral del Evangelio, o sea, la ley de Dios, ¿sí? No reconoce otro ideal que el de la perfección del carácter divino. ¿Sí? No hay otro ideal. No hay un ideal perfecto humano. ¿Sí? No importa cuántos eventos de motivación vayas, eventos de autosuperación te vayas, eventos de autodisciplina vayas. Nada de eso te va a ayudar realmente a cambiar. ¿Sí? Seguirás siendo la misma persona simplemente con una máscara. Nada más. ¿Sí? El único que pueda cambiarte o darte un carácter, ¿no? El carácter de Cristo, si ese carácter tipino, si ese carácter, o sea, esa moralidad perfecta solamente es Dios. ¿Sí? Y el Evangelio, ¿sí? Te muestra aquello. Bien, la vida de Cristo fue el perfecto cumplimiento de todo precepto de la ley. Moralmente, perfecto. Él dijo en Juan capítulo 15, versículo 10, he guardado los mandamientos de mi Padre. Y si ustedes quieren, van y léanlo, ¿verdad? Él dice, he guardado los mandamientos de mi Padre, ¿sí? Y también él invita a sus discípulos a guardar sus mandamientos, y que los mandamientos de su Padre y los mandamientos de Cristo son los mismos. Porque cuando Cristo cita, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, sí está citando simplemente Deuteronomio capítulo 6. Y cuando está citando, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? O sea, el segundo que es semejante, dice, ¿no? A tu prójimo como a ti mismo, está citando simplemente Levítico capítulo 19, versículo 20 o 21, ahorita no recuerdo bien, ¿sí? Pero están allí. Entonces está citando algo que ya se conocía, pero que no se hacía, pero que él sí hizo. ¿Sí? Por eso él dice, he guardado los mandamientos de mi Padre, y él dice a sus discípulos, ustedes también guarden los mandamientos. Les invito a lo mismo. ¿Sí? Su vida es para nosotros ejemplo de obediencia y servicio. Miren, su vida es un ejemplo de obediencia a la ley de Dios y servicio ¿a quién? A Dios y al hombre. ¿Sí? Ambas cosas, ¿ya? Ambas cosas. Dios solo puede renovar el corazón, Él es el único que puede hacerlo. Por eso Cristo se refugió en las alas de su Padre. ¿Sí? Cristo se refugió allí. Por eso ayunó, ¿sí? Se preparó, oraba horas y horas en las noches enteras, ¿sí? Todo el tiempo allí. Porque lo único que puede ayudar a que nosotros podamos someter la carne es solamente el Espíritu Santo. O sea, Dios. ¿Sí? Es el único que puede hacernos eso, ayudarnos en eso, ¿no? Y eso lo dice Pablo en capítulo 8 de Romanos. Bien, vamos a ir adelante. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Sí? Miren, tenemos que entender este punto, ¿no? Dios dice obra así el querer como el hacer. O sea, ¿quién te da ese deseo a ti de hacer lo bueno? Dios. Ahora, ¿quién va a hacer en ti esa obra? Dios. ¿Sí? Dios, por su buena voluntad. Ahora, ¿dónde nosotros podemos conocer la buena voluntad de Dios? Pues en su palabra, ¿sí? Los 10 mandamientos, cada enseñanza, cada estatuto ahí demostrado, ¿sí? Cada ejemplo puesto. Ahí conocemos la voluntad de Dios, ¿sí? Vemos cómo los hombres quebrantaron la voluntad de Dios, pero los que fueron bajo la voluntad de Dios vencieron, triunfaron, fueron grandes hombres, ¿sí? Pero nosotros tenemos, dice, que ocuparnos de nuestra salvación, ¿sí? O sea, Dios quiere hacer esto, pero nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Ahora, ¿cómo nos ocupamos? Orando, ¿sí? Buscando a Dios realmente de todo corazón, pidiéndole a Él que nos ayude a ver cuál es nuestro problema realmente, ¿sí? Todos los días contemplando su maravillosa vida de su Hijo, viendo allí
cómo Él nos amó tanto realmente, cómo Dios nos ha amado tanto, ¿sí? Cómo mismo hasta ahora sigue trabajando allí, aquí en el mundo, si el Espíritu Santo está aquí. O sea, allí nosotros al ver eso, entonces vamos a ocupar nuestra salvación al buscar estar conectados todos los días a Él, la fuente de la salvación, la fuente de la vida, ¿sí? Así nos vamos a ocupar de nuestra salvación, orando, estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos estar conectados a esa fuente de vida, ¿sí? Y no estar tomando de otra fuente que no sirve para nada, ¿sí? Y que solamente te va a hacer poner una máscara, pero que no has cambiado nada realmente. Y entonces al tomar esta fuente real, esta fuente de vida, esta fuente celestial, realmente sobrará un cambio en ti, porque limpiará lo que tú no puedes limpiar, ni nadie puede limpiar, ¿sí? Bien, la obediencia de los estatutos y leyes divinas significa la vida y la prosperidad de su pueblo. Miren, obedecer los estatutos y obedecer las leyes divinas, ¿sí? ¿Qué significan? La vida y la prosperidad de su pueblo, ¿sí? Si su pueblo tan solo obedeciese esto, ¿sí? Y no estuviese diciendo, pero es que yo no pasa nada, ¿no? Si hago esto, o si como tal cosa, ¿sí? Pero miren, ellos también comían, buscando siempre excusas, ¿verdad? Si tan solo su pueblo hiciese la voluntad de Dios, ¿sí? No solamente en eso, ¿no? También igualmente en la forma de vestir que tiene, ¿sí? En la música y muchas cosas más, o sea, supiese obedecer a su Señor realmente, ¿ya? Prosperaría, tendría vida realmente, su iglesia. Pero como no es así hoy en día, ¿no? Mayormente eso se ve, pues no hay aquella cosa, ¿sí? Hay una prosperidad tal vez aparente, pero esa prosperidad aparente es sin vida. Y eso se puede ver, ¿no? Incluso muchos tal vez lo pueden notar. ¿Sí? Bien, para los obedientes hijos de Dios, los mandamientos son una delicia, así como nos dice el Salmo capítulo 1, el versículo 2. ¿Sí? Para los obedientes hijos de Dios, los mandamientos son una delicia. ¿Por qué? Porque en los mandamientos encuentras tú qué, ¿sí? La dirección, lo que Dios quiere para tu vida. ¿Sí? Si tú los revisas realmente, tú estudias los mandamientos, son maravillosos. Yo tenía un librito de los 10 mandamientos que le he perdido, pero ahí yo cuando leí eso yo realmente comprendí muchas cosas que no entendía bien, ¿sí? Y pude ver incluso con mucha más profundidad realmente en qué estaba equivocándome. Y yo también, no es que yo ahorita haya alcanzado, no ya el nivel de, o sea, totalmente, no ya, o sea, haya llegado a la glorificación y demás, ¿no? Estoy en ese camino, ¿sí? Deseo llegar hasta ese mismo punto, pero, ¿sí? Yo debo permitir que Dios obre en mí aquello, ¿sí? Y que esa gracia que Dios me quiere dar sea abundante en mí, ¿sí? Esa protección, esa bendición, todo eso, sea abundante en mí porque yo obedezco. Y también yo deseo lo mismo de cada uno de ustedes, ¿sí? Que ustedes tengan todas las bendiciones del cielo, ¿sí? Todo lo que Dios quiere darnos, ¿ya? Pero ¿qué debemos hacer? Obedecer, poner toda nuestra vida en sus manos, nuestros talentos, todo lo que tenemos nosotros, todos los dones que Dios nos ha dado, darlo al alfolí de Dios. ¿Y qué? Y que Él haga lo que tiene que hacer en nosotros, ¿sí? Y así nos daremos cuenta que realmente allí encontraremos la verdadera felicidad, la verdadera paz, la verdadera tranquilidad, la verdadera seguridad que el mundo no nos da. Yo te invito a esto, querido amigo. Si tú quieres ver las bendiciones de Dios que se derramen abundantemente sobre ti, sé obediente en verdad a lo que Dios dice. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.